Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar unos segunditos para que se sumen más participantes. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Acá Agustín Capurro, soy el tutor académico del EDIPLO, ya nos vimos en las tutorías pasadas. Hoy estamos juntos el ingeniero agrónomo e ingeniero forestal del INTA, el maestro Martín Sánchez Acosta, con quien le damos la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico, donde vamos a hacer un repaso de los contenidos que vimos en el módulo 2 de biomateriales, y vamos a abordar principalmente las consultas que nos fueron dejando en el buzón de preguntas a lo largo de la semana, que son varias. Así que ahora vamos a encarar primero todas esas preguntas y en simultáneo vamos a ir respondiendo las preguntas que surgen en el vivo. Tratemos de ir haciendo hilvanando las ideas, así lo hacemos más fluido y aprovechemos al maestro aquí presente. Te paso la palabra, Martín. Bueno, bienvenidos a todos. Desde Concordia, porque yo estoy en el INTA Concordia en Entre Ríos. Para los que no son de Argentina, por ahí no nos ubican, pero es una provincia que estamos al norte de Buenos Aires, ubicados en la Mesopotamia, que es la principal zona maderera de Argentina. Mi formación, yo soy, como decía, más ingeniero agrónomo ingeniero forestal que agrónomo, porque mi carrera fue como forestal, y como tecnólogo de madera. Por eso vamos a ver que algunas cosas yo necesariamente se las tengo que derivar a ingenieros civiles o de construcción. Entonces, en función de las preguntas que llegaron, lo dividí como en dos capítulos. Vamos a hablar primero de todo lo que sea atinente a la madera, lo que hay, la impregnación, las dudas que tienen con respecto a esto. Y la segunda ya más hacia lo estructural, o si surgen algunos, por ejemplo, la parte constructiva, o de cómo se hacen ciertas cosas, como para poder dividir. Por eso le digo que más o menos vayan pensando las preguntas, que si son para la segunda parte, los dejen para más adelante, porque bueno, cuando suelo dar los cursos y las charlas siempre la inquietud empiezan a mezclarse. Lo primero que preguntan es cuánto cuesta la casa de madera, entonces siempre le digo, dejémoslo para después. Así que bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas y no tengo ningún problema. Va a estar moderada, así que voy a ir respondiendo a las preguntas, y si surge algo entre medio, levanten la mano para la participación y bueno, vamos a ver cómo podemos ordenarnos. Perfecto. Sí, Martín, ahí justo decía sobre otros temas. Han aparecido preguntas sobre bioconstrucción, sobre estructura, que bueno, en el módulo 3 lo vamos a ver todos esos contenidos. Siempre les sugerimos de tutoría que vean todo el contenido y seguramente van a encontrar respuestas o más preguntas, porque vamos a tener clases con Gabriela Culazo, específicamente de estructura, de madera, con Armando, vamos a seguir viendo todas las técnicas, así que bueno, va a haber tiempo para eso. Bueno, vamos a las preguntas del buzón. Bueno, respecto a la madera y su preservación, acá hay una consulta que te hacen. Según la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el déficit de vivienda es de 3,5 millones. Si se quisiera resolver al menos la mitad de esas viviendas con madera, ¿podría cubrirse con las plantaciones forestales existentes o serían suficientes? Esto pensando en los potenciales impactos de extender la superficie forestada. Bueno, yo trabajo casualmente con la Secretaría con Vivienda y con Foresto Industria, que es la encargada de llevar toda esta información. Cuando quieran recurrir a esta información, pueden entrar en lo que se llama Dirección de Foresto Industria de la Nación. Es más largo, pero si ustedes ponen eso en el link lo van a tener. El tema es, por un lado, el déficit. Hay una discusión van a encontrar distintos datos según la percepción de qué es lo que es la vivienda y qué es lo que falta. Pero nunca bajan de 2 millones, o sea que estamos recontratrasados, y al ritmo que lleva la construcción en mampostería es casi imposible de alcanzar.
La parte de madera lo que brinda es la posibilidad de ir más rápido, mucho más rápido. O sea, la velocidad normal de la construcción se triplica, e inclusive a veces más. Lo estamos viendo mucho en Brasil, donde hacen barrios bajo la modalidad a veces de lo que conocemos nosotros como monoblocks o condominios, pero hacen barrios para 200 personas en 2 meses. Entonces, los sistemas constructivos, estos en seco, permiten agilizar muchísimo los tiempos. En cuanto a la materia prima, básicamente Argentina se tiene que basar en plantaciones forestales. Con maderas nativas solamente se puede hacer, o por el tema del recurso, ¿no? Si es bajo manejo sustentable, se puede usar tranquilamente bosque nativo e inclusive las plantaciones. Pero la realidad es que los que tienen madera en cierta cantidad y de la misma especie es el sur, Tierra del Fuego. Yo viví en Tierra del Fuego unos años y allá mi casa era de lenga, que es la madera que hay en el sur. Hasta inclusive era más barata hacerla con lenga que tratar de traer madera del continente, como decíamos, porque tiene que ir desde acá, desde la Mesopotamia. Entonces, partiendo de esa base, los otros que tienen madera es, por ejemplo, Misiones, Formosa, Chaco, pero no en cantidad como para encarar grandes planes, hablando de madera nativa. Inclusive la madera nativa se prefiere dar usos más nobles y de más alto valor, porque la madera estructural en general es una madera que no es la más cara, porque admite defectos. O sea, yo tengo límites, pero puedo tener rajaduras, puedo tener nudos. Entonces, cuando yo tengo, inclusive en la parte de plantadas, una madera que llamamos nosotros libre de defectos, se dice clear, por el tema que está limpia, siempre digo, vamos a guardarla para hacer un mueble, no la vamos a meter adentro de un muro, porque esa madera tiene mucho más valor con ese destino. Entonces, dicho esto, vamos a cuánta madera tenemos. Argentina produce más o menos 4 millones de metros cúbicos de madera cerrada. Una vivienda, si la hacemos de madera, como solemos hacer nosotros en plataforma de entramado, una vivienda tipo de 60 metros cuadrados, podemos hablar de 10 metros cúbicos. O sea que si destinásemos todo a vivienda, tendríamos para hacer 400.000 viviendas. Pero la realidad es que no va todo para eso y no tiene toda la calidad para ser usada ahí. Pero también, por otro lado, si yo considero que la parte importante en madera de la vivienda es la estructura, en lugar de 10 metros cúbicos, yo necesito 2 metros cúbicos, o un poquito más, 3 metros cúbicos. Entonces, mi necesidad de madera todavía es menor. Les pongo el caso nuestro de Entre Ríos. Nosotros producimos algo más de extraemos algo más de 1 millón de metros cúbicos de rollizos. Cuando va al aserradero, una cuenta muy sencilla es decir, bueno, la mitad se transforma en tablas o madera cerrada. Entonces, tengo 500.000 metros cúbicos. Y si yo dijera que voy a hacer toda la casa, serían 10 metros cúbicos, podría ser 50.000 casas al año. Y en Entre Ríos, así sean de mampostería, no pasan de 5.000, 6.000 con toda la furia. Entonces, en cuanto a lo que tenemos de materia prima, hay. Ahora, el otro tema es que yo para construir necesito una determinada categoría de madera, que me la tienen que producir los aserraderos. Entonces, el tema de ¿tengo esa madera que yo necesito en el mercado? Les diría que en cantidades no. Pero esto es un poco entre el huevo y la gallina. O sea, en cuanto se empiece a demandar madera para construcción, porque realmente tenemos que admitir que Argentina todavía está muy lejos
de tener la construcción en madera desarrollada, los aserraderos van a empezar a producir. E inclusive hay un problema que para mí es crítico, es que no hay quien le ponga un sello, un rótulo a la madera que les están vendiendo. Entonces, estructuralmente, lo vimos muy por arriba, pero nosotros en madera tenemos 3 clases estructurales, 1, 2 y 3. 3 es lo peor de todo, así que 3 es fácil, todo lo feo es 3. El tema es definir entre 1 y 2. Algunos lugares de la casa, sobre todo si están usando las maderas menos resistentes, como pino, álamo, van a exigir todo 1. Si están ahí usando eucaliptus, 2. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes van a comprar, el que les vende no va a saber ni de lo que le están hablando. Le va a vender un paquete de madera. Y ustedes la van a tener que separar. Pero a ustedes les va a pasar lo mismo. Si ustedes no saben clasificar, es lo mismo. Van a usar la que les parece mejor. Y eso es algo que en los países desarrollados no existe. Cuando uno compra lo que tiene que usar, usa según el sello. Y yo siempre pongo como ejemplo los celíacos, porque mi esposa es celíaca. El celíaco, lo que tiene sello se come, el que dice sin tac se come, y lo que no dice sin tac, por más que le diga que lo hicieron bien, que lo cocinaron bien, que lo pusieron, no se come. O sea que yo en la madera, por más que la vea linda, lo demás, yo tengo que tener una garantía, un aval de que esa es clase 1. Y esa es la base de todo. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, tenemos forestaciones suficientes como para producir si el sector de la construcción lo demanda. Pero hasta tanto no lo demande, es como el huevo o la gallina. La medida más común es 2 por 4 pulgadas. Entonces, 2 por 4 es algo que no lo hacen normalmente. Por ahí hacen más grande, hacen 2 por 6, 2 por 8 o 1 pulgada, pero el 2 por 4 no, porque no es una medida que se la demande. Inclusive en el techo se usa mucho las clavadoras para las chapas o lo que sea, en 3 por 2 o 2 por 3. Entonces 2 por 3 produce muchísimo. O 3 por 3, porque es para hacer los puntales en la construcción. Pero 2 por 4 es la figurita difícil para estar en actualidad. Entonces, un poco resumiendo a esa pregunta, tenemos madera como materia prima. Lo que está faltando, y va a haber que acomodarse en función de que el sistema empiece a funcionar, madera clasificada, que nos va a permitir trabajar en forma tan simple como trabaja, por ejemplo, el steel frame o trabajan sistemas constructivos que ya están todos los materiales homologados. No sé si contesta, y si tienen Sí, sí. alguna duda más me pueden preguntar. Perfecto. Acá te consultan. Claro, Si yo no puedo es- leer el chat porque yo lo puedes veo el abrirlo, chat, pero puedes como abrirlo estoy desde hablando, abajo. te Ah, bien. pido que vos lo vayas viendo. Sí, ellos van, yo estoy viendo comentarios, pero no los puedo leer y hablar a la vez. Te consulta si los 10 metros cúbicos es el promedio que se utiliza para construir toda la casa, una casa estándar. Sí, cuando hablamos de 10 metros cúbicos es porque yo ahí estoy contando de que hago revestimientos en madera Claro, hacia con afuera, placas. algunos hacia adentro, no todos. El piso le pongo una base de madera. Ahora, hablando de bioconstrucción, lo que ustedes van a necesitar básicamente es la estructura, que es lo que siempre yo participo en los ciclos de bioconstrucción para decirles cómo obtienen una estructura que está bajo reglamento, que responde a los códigos de construcción, y ustedes después le dan la terminación que quieran, porque ya está cumpliendo la estructura. En Claro, y de ese ahí bajaremos caso, de los 10 metros cúbicos a los 2 o claro, 3 metros cúbicos, como decías recién. una casa, los madereros somos bastante complicados porque hablamos en unidades de medida que no son bastante, si uno no está en tema, nosotros hablamos en pie cuadrado.
que tampoco son pie, no es una medida de superficie, es una medida de volumen, que es un pie por una pulgada de espesor. Nosotros hablamos en pulgadas y en Inglaterra hablan en milímetros, o sea, estamos así. El tema es, el pie cuadrado, 424 pies cuadrados es un metro cúbico. Entonces yo para una casa de 60 metros, en la parte estructural, por ahí estoy usando 1200, 1500 pies. Entonces, si lo llevo a metros cúbicos, estoy hablando de 3 o un poquito más de 3. Y eso es lo que ustedes necesitan, pero inclusive lo importante es la parte portante de la estructura. Porque yo generalmente en esas casas pequeñas los muros divisorios no son portantes. Entonces, menos todavía. Cuando yo voy a que necesito, ¿cuánto necesito los muros portantes? Y ahí sí, tranquilamente puedo decir que estoy en 1000 o un poquito más de 1000 pies cuadrados. Entonces, se reduce mucho, inclusive la preocupación de ustedes, porque ustedes, lo importante es que hagan la estructura portante. Todo lo demás no importa. O sea, todo lo que sea divisorio, que es no portante, de hecho, cuando construimos en madera, nosotros los muros se mueven, se llevan para un lado, para el otro, y es bastante común construir toda la carcasa como un gran loft, y el día que uno tiene dinero la va dividiendo por donde uno quiere, pero tranquilamente puede vivir dentro de esa carcasa. Excelente. Y acá te consultan, te comenta que en Patagonia Sur llega mucho heliotis y Sí. de bosque nativo se puede conseguir lengas según la zona, pero no hay volumen. Por lo general es madera de Misiones que se deforma mucho por las condiciones climáticas. Tiene las 4 estaciones en un mismo día. Bueno, yo, como les decía, yo viví en Ushuaia, o sea que también todos los días es un poco de sol, un poco de lluvia, un poco de viento y un poco de frío. Eh, el tema de que si se mueve o no se mueve es porque no está bien preparada la madera. La madera se usa en todo el mundo y cruzándose a todo tipo de zonas. Entonces, lo que sí requiere, y no en la parte estructural no es tan exquisita como una mueblería, una abertura y lo demás, es que la madera haya tenido un buen tratamiento en origen y cuando llegue se acomode a las condiciones. La madera siempre se va a acomodar, o sea, siempre va a estar en función de la humedad relativa y las temperaturas. Si nosotros mandamos a Mendoza, la madera se sigue secando. En cambio, si de acá mandamos a Misiones, es probable que hasta tome un poco de humedad. Pero no es porque culpa de la madera. O sea, va en cómo está tratada. Y la idea es que los montantes para madera que tengan ese sello, les va a decir que esa madera está acondicionada. Hay que dejarla un poco de tiempo en el lugar donde la vayan a usar, inclusive la barraca que la compra o la ferretería que la compra la va a tener, porque no la va a vender en 24 horas, y bueno, ya les da tiempo a que la madera se acomode. Pero si anda mal es porque ya viene mal de movida. Y bueno, Bárbaro, clarísimo. La Patagonia se construyó con pino eliote, porque las nativas, inclusive de alta calidad, el alerce se fue prohibiendo, se prohibió, mejor dicho, el ciprés, que es buenísimo, también está limitado a árboles muertos. La lenga de la zona Patagonia, como le decimos nosotros, Bariloche, no es tampoco de gran calidad. La única lenga que más o menos tienen en volumen es la de Tierra del Fuego. O sea que por eso son las maderas. Una madera excelente sería la araucaria, pero recontra prohibido cortarla también, ¿no? La araucaria del sur estoy hablando, no la de Misiones. El pehuen. Bárbaro. Acá la otra consulta es, quería consultar si desde el INTA se está haciendo algo con el bambú. No, simplemente nosotros tenemos plantado bambú, que tenemos consultas continuas porque saben que tenemos, nosotros el bambú, ustedes saben que hay muchos tipos y géneros, ¿no? La guadua o otras especies. Nosotros en nuestra zona hemos plantado lo que se llama bambú de Orán, o sea, lo hemos traído del norte,
Y bueno, la gente acá siempre genera expectativas inclusive algunos han empezado a plantar, porque sabemos cómo se planta, es muy particular cómo se planta, pero sí tenemos intercambio con la gente que se llama Bambú El Dorado, porque antes estaban en El Dorado, en Misiones, y bueno, casualmente no tuvieron mucho eco hasta con las instituciones, y se fueron para Buenos Aires, al Delta. Entonces, por ahí el que quiera saber de experiencia en cultivo y lo demás, ellos son partícipes de la red del bambú, pero lo pueden encontrar como Bambú El Dorado o María Emilia Caro, en la que maneja eso. Después me consultan a mi correo y les busco para mandarles el contacto. Pero ya les digo, no tenemos experiencia porque nos resulta mucho más fácil hacer todo en madera. Clarísimo. Bueno, acá pasamos a otra. Para un poste o vara de eucaliptus recién cosechado, con intención de obtener una mejor calidad de madera antes de acopiarlo para su secado, o, ¿es mejor dejarle o sacarle la corteza? Bueno, el eucaliptus se produce en nuestra zona, porque es el Eucaliptus grandis, que algunos le van a llamar salina. Es la especie que abunda, ¿no? Entonces, lo que se hace en el monte tiene un problema, si le llegan a dejar la corteza, es que hay un taladro que se llama foracanta, específicamente foracanta semipuntata, que todos los que producen madera, sobre todo para pósters, lo conocen, entonces inmediatamente se saca la corteza, porque este taladro, este bicho, pone los huevos entre medio de la corteza y la madera, y si no está la corteza, le pega al sol y se seca y se muere. Capaz que a alguno le ha llegado un poste de eucaliptus que hasta les parece lindo, algunos porque tiene unos caminitos raros alrededor, pero ojo con eso porque eso tiene agujeros que van hacia adentro, porque esa fue la larva que va recorriendo y ella va creciendo en su diámetro y va generando canaletas cada vez más anchas y va depositando el aserrín atrás de ella. Entonces genera esas galerías o a veces son como canaletas, sobre todo superficiales porque después se mete adentro, donde es un problema. Ahora, ese taladro es solo del monte, no los va a atacar en una construcción siempre y cuando no le hayan dejado la corteza. Por eso a veces mucho en la vía construcción le gusta dejar la corteza cuando está al exterior, y ese es un lugar que este taladro, si están cerca del bosque, los puede llegar a atacar. Él no está normalmente en las ciudades, pero sí en lugares cercanos. Por eso el consejo, ya de por sí, todo lo que se hace en madera redonda para después preservar y que producimos mucho, todo va sin corteza. Todas las tijeras o lo que se hace de techo y demás acá, todo ya sale desde acá sin corteza. Bárbaro, Martín. Bueno, acá hay una que, ya que estamos hablando del eucaliptus y su cosecha, su cultivo, te consultan. Si se quiere disponer de un eucaliptus para utilizarlo luego de su secado, ¿hay que cosecharlo en alguna época o ciclo en especial? No, lo que pasa es que la producción hace que acá se trabaje en los 365 días prácticamente. No, uno no puede elegir. Esto muchas veces me lo preguntan por las plagas y por las pudriciones y la luna. Y si podemos elegir la luna, tendríamos que estar cortando cada 3 semanas nada más, y eso es imposible. Pero no, lo que sí el secado, hay programas de secado, o sea, los secados se hacen en secaderos que son manejables. Entonces lo que pasa sí es en el verano van a arrancar con mayor humedad en la madera, les va a llevar más tiempo, y en invierno, bueno, lo contrario. Eso mismo pasa en el secado natural.
que de hecho lo hacemos. O sea, estacionamos la madera, el INTA tiene ensayos de eso, secando madera de distintos espesores. También ahí un tema a veces en los ensayos es en qué época empezaron, porque si empezaron en primavera es una cosa, si empezaron en invierno es otra, pero es conocido que durante el invierno todo se hace más lento, o sea, hay mayor humedad relativa, entonces la madera para equilibrarse va a salir más lenta la humedad, y en el verano sale muy rápido, que a veces eso hay que tener cuidado con el tema de las rajaduras, porque los secados violentos son de generar rajaduras. Pero bueno, no es que uno va a elegir la temporada de corte. Lo que va a hacer es adecuar el sistema de secado a la humedad inicial que tiene la madera. Que para que ustedes se den una idea, en madera nosotros hablamos en porcentaje sobre madera seca. O sea que hay veces que yo puedo decir que la madera tiene más de 100% de humedad. Si un cubo de madera de 1 kilo tiene medio kilo, yo lo seco y peso cuánta agua perdió. Si tenía medio kilo de madera y medio kilo de agua, es 100%, porque es el agua respecto de la madera. Si hay más agua que madera, que se puede dar, y en el eucalipto se da, por ahí van a escuchar 110%, 120%, y uno dice, ¿cómo? Porque es cuánta agua respecto a la madera hay. Y eso en el verano sí pasa al 110 y al 120%, y hay que bajarlo. La Bárbaro. humedad de uso, para que sea una idea, en estructura es el 20%. Y en muebles y demás hay que bajar al 12, al 10, y según la región hasta a veces el 8, si van a Mendoza, por ejemplo. Clarísimo, Martín. A ver, aquí hay otra, te consultan. Me gustaría saber cuánto puede durar una estructura de poste en intemperie y sin protección, ubicada, por ejemplo, en Mar del Plata, cerca del mar. Si esta madera no está en condiciones de ser utilizada luego de 2 años de exposición, ¿qué uso se le puede dar? Bueno, en el caso del eucaliptus, la albura, la parte blanca, es muy fácilmente atacada. Principalmente lo que más la destruye son los hongos. Si la ponen directamente en tierra, en 3, 4 años, ya no va a estar en condiciones de servicio. Va a estar parado, pero no va a estar en condiciones de servicio. El tema es que esa madera, de hecho en algunos casos se hace, uno puede cortar la parte que está mal, que generalmente es el contacto del cuello de la madera, y no abajo, porque es donde hay oxígeno para los microorganismos y hay humedad y hongos del suelo. Abajo no hay oxígeno, entonces muchas veces no se pudre. De hecho, acá tenemos el lago de Salto Grande, que han quedado tocones de árboles que se cortaron en el año 78, están bajo agua y están intactos. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno para que sea atacado. En cambio, si están en el cuello, entre el límite del agua y el aire, ahí sí. O sea que el pino peor, el álamo peor todavía. En general, las cultivadas no se pueden usar sin tratar. Las que sí son resistentes son las nativas, que bueno, se hablan de un quebracho, un itín, nuestra zona un ñandubay, el poste ñandubay es famoso, eso que inclusive a esos postes lo que conviene es quitarle la albura, la parte blanca, porque así sean maderas muy durables. El caso del quebracho se usa para los durmientes del ferrocarril, pero no tiene que tener la parte blanca, no tiene que tener la albura, porque esa es la parte viva del árbol, donde es fácilmente atacada. El centro del árbol es una parte muerta, es solo de sostén, o sea, por más que uno lo ve y está húmedo y demás, es tejido muerto. Pero lo blanco es por donde van todas las sustancias, almidones, azúcares, y por eso es donde más lo atacan los insectos y las plagas. Bien, clarísimo. Acá una consulta con respecto
A ver si siguiendo la línea de la preservación, con respecto al boro como alternativa para la preservación de la madera, ¿cuál es la dosificación para aplicar a la madera en tanques de 200 litros? ¿En qué formato se comercializa el producto? Bueno, el boro, mayormente en Argentina, el boro viene de Salta, que es donde están las grandes fuentes. Hay una empresa que, no sé si no es la única, que es Santa Rita. El boro viene en forma de polvo y ustedes tienen bórax y ácido bórico. Hay que mezclarlo porque si no, uno ataca a lo que es en la madera. De esta forma, cuando mezclan, hay una fórmula famosa que es el de la Marina de los Estados Unidos, es US Navy, donde les dicen que se mezcla en proporción de 3:1. Eso, si uno compra lo de Santa Rita, puede comprar bórax y ácido bórico. Ahora, hay productos que ya vienen mezclados. Hay uno que se llama Aquabor, que todavía yo no lo he empleado, pero lo vi en la página de Santa Rita, donde ya estaría preparado. Eso se disuelven en agua. Entonces, normalmente, según a qué lo vayan a destinar, es normalmente el 3%, 4%, o sea que en 100 litros de agua hay que disolver 4 kilos de esa mezcla, pero cuando se busca, que eso es para protección, de preservación de bichos y hongos, pero si quieren el plus de que sea ignífugo, ahí hay que elevar, y bastante, porque, por ejemplo, la celulosa proyectada, que la habrán visto que se usa como aislante, la tienen que proteger de los bichos y del fuego, y para eso se usa boro. En ese caso, casualmente nosotros no están hechos los ensayos, pero seguramente van a estar cerca del 10%. Los que venden celulosa proyectada, ellos tienen lo suyo. Yo he preguntado, algunos me hablaban del 8, del 10, pero por ahí no tienen un ensayo respaldando esto, porque los ensayos de fuego hay que hacerlos en el INTI y no es tan fácil. Pero internacionalmente sí se conoce. Inclusive internacionalmente hay productos, si buscan uno que se llama Timbor, como si fuera tambor, pero viene de timber, tim, es un producto que ya viene listo. Entonces ese producto, si bien no está en Argentina, le vas a decir cuánto hay que echarle para esto, cuánto para el otro, y qué proporción de bórax y ácido bórico tiene. Lo que hay que tener en cuenta que el boro se lixivia, entonces no está recomendado para usos en contacto con el suelo, porque se va a lixiviar con el suelo. Sí, a veces se lo usa un poco como casi semi expuesto al exterior, pero tratando de darle un acabado arriba de aceites o lo que fuera para que no se vaya con el agua. Y una característica única que tiene el boro, sobre todo para el caso del eucaliptus, es que entra por difusión. La difusión es un fenómeno en que hay líquidos que se mueven donde a través de una membrana, donde la presión osmótica de una cosa de la otra, de un lado del otro, hace que se mueva en un sentido. Es la famosa presión, la ósmosis. Entonces, lo que pasa con el boro es que el eucaliptus, lo blanco es muy fácil de impregnar, pero el duramen, donde ustedes tienen color, es imposible. O sea, a las presiones normales que se trabajan. Pero si ponen boro, el boro despacito va a entrar. Entonces, en los países más desarrollados, yo prácticamente, por ejemplo, en Nueva Zelanda, yo veía que ellos, les hablo hace 20 años atrás, o sea que ellos ya estaban empezándolo a estos temas, todo lo que iba para el interior lo hacían con boro, porque no tienen riesgo.
Ahora, todo lo del exterior con CCA, el pino. Entonces, sumergían los paquetes, los sacaban, los tienen que cubrir para que, porque un aserradero tiene mucho y se puede lixiviar con la lluvia, y después de una semana el boro ya está dentro. A partir de ahí ya se destapa y hay que dejar que la madera se seque y se usa. Esto se usa muchísimo en el bambú, por ejemplo. Lo que sí, a los que quieran usar bambú, que me preguntaban, tienen que agujerearlo. Si es una mecha larguísima, yo lo que veo siempre en los videos y todo eso, porque si no lo agujerean, no entra, son todas cavidades estancas. Entonces hay que ir agujereando todos los nudos que tiene el bambú y se lo sumerge. Y como les dije, va a entrar por difusión. Clarísimo. Acá están consultando en el chat algunas preguntas, vamos a ir haciéndolas. Sí, sí, sí. Alejandra te consulta. Cuando habló del tanato de hierro causado porque la madera ataca al hierro, Sí. ¿colabora el agua de las lluvias filtradas a que este proceso de aparición, a este proceso de aparición del tanato? Porque caen goteras en un edificio construido con troncos de ciprés y hierro y el agua es negra. Sí, no, sí, indudablemente. Esa oxidación se da habiendo agua. Si no hay agua, el clavo se queda ahí quieto y capaz que uno ni lo nota. Entonces, es lo típico que uno ve en los cajones de fruta o en los palets. Acá hay unas cajas grandes que se llaman bins, que se lleva fruta, y chorrean. Por eso se ve chorreado, porque el agua es el que genera la reacción de que el tanino de la madera, que se lava con agua, porque el tanino es hidrosoluble. Inclusive el tanino es algo que cuando vieron unas tablas que le agarró la lluvia o un machimbre que se mojó, ven que se forman como unas vetas rojas muy oscuras. Eso es tanino que llegó hasta ahí. Y después para sacarlo cuesta. Hay que lijar y lijar muy fuerte. ¿Y eso por qué? Porque el tanino es soluble en agua. Entonces, para que el proceso se dé, tiene que haber agua o humedad muy, muy alta. Te consulta, hablando de esto, si hay solución o si deben resignarse ¿Soluciona qué? al problema este de la oxidación. No, es muy fácil. Tienen que usar conectores clavos que no se oxidan. O sea, hoy día hay desde clavos hincados que ya vienen así. Y yo, por ejemplo, cuando construimos cabañas de troncos, que por ahí usamos clavos muy grandes, de 8 pulgadas, que eso no va a venir, los mandamos a proteger, a bicromatizar con la gente que hace cromatizado de las motos, de las bicicletas. Entonces le hacen un baño químico, que no es muy caro, y bueno, mandamos a bañar 3, 4 kilos de clavo, que es lo que por ahí estamos usando. Se ponen de un color amarillo, como los tornillos amarillos, no son 100% antioxidables, inoxidables, pero sí reducen muchísimo el problema. Bien. Bueno, también te consulta Alejandra, dice, cuando explicó sobre las rajaduras en la madera, ¿la referencia es más que nada a tablas o también a troncos? En un edificio octogonal en el que se aplicaron troncos de ciprés de unos 6 metros de largo para estructurar el techo, con más de 30 centímetros de diámetro, tiene rajaduras de más de 1 metro. Oh, Sí, en realidad lo que pasa es que en los árboles hay una cosa que depende de la calidad genética del árbol. No todos rajan igual. Entonces, un árbol que es muy rajador va a rajar el tronco y va a rajar las tablas que ustedes hagan. Y un árbol que es poco rajador no va a rajar casi el tronco y no va a rajar o va a rajar poco las tablas. Ese es uno de los principios básicos nuestros en la genética que trabajamos. O sea, nosotros salimos, el INTA produce material, semillas o clones que van sufriendo ese proceso de selección en cuanto a rajaduras. O sea, son sistemas que uno le saca fotos a los troncos y hoy día hay programas de computación que da el índice rajado. Si raja más de tanto, se saca del programa, por más que sea un árbol muy lindo,
y solo van quedando los que rajan poco. Ese a veces es el problema de usar especies que no tienen mejoramiento, por ejemplo el ciprés. Por ahí van a agarrar uno bueno como uno malo, El pero en mejoramiento es por árboles. selección, digamos, no es Sí, por sí, genética. cuando ustedes trabajen con pino, con eucaliptus, y los colegas del Delta también lo hacen para el sauce y para el álamo, van a poder tener material que raje poco. Eh, Acá te consultan sobre qué opinión tiene con usar aceite quemado de automóvil, por ejemplo, para proteger la madera de humedad y de bichos. Y El también te aceite va consultan a sobre el cumplir, aceite de sí, lino. no, bueno, una cosa es el aceite de lino y otra el aceite quemado. El aceite en realidad lo que genera es una protección como barrera hidrófuga. Entonces, hay aceites y aceites, ¿no? Casualmente hace poco yo escribí una columna acá en el diario, pero que en internet lo van a ver, porque lo sube el diario El Heraldo, que son aceites para madera que está en contacto con niños y con alimentos. Entonces, hay aceites que son inocuos, como el aceite de lino. Inclusive el aceite de lino van a tener aceite crudo y aceite cocido. E inclusive aceite cocido con aditivos y sin aditivos. Entonces, en el caso de la comida, la tabla de picar y lo demás, es un aceite, pero que no tenga aditivos. Ahora, en la construcción eso no es problema. El aceite quemado lo que hace es una barrera, pero la gente es una cuestión yo le diría que es media racista, porque siempre cree que lo que es negro protege. O sea, la pintan con brea, pintan con asfalto, porque diciendo esto tiene que proteger porque es negro. Y no, no es así. Nosotros, los forestales en general, siempre decimos, la pintura asfáltica es de los peores enemigos porque no deja respirar la madera, no lo deja salir afuera la humedad que tenga dentro. Entonces hay muchos que pintan los postes, pero cuando uno le pregunta por qué, no tienen mucha idea. Sí, les puedo decir que, por ejemplo, hemos tenido acá tejuelas de madera de eucaliptus que duraron 54 años y cada 5 años le pasaban aceite quemado. Pero era para que el agua patine. Y lo otro que logró eso es que nosotros no, el que hizo el techo, yo no estaba en esa época, le puso cobre, puso sulfato de cobre, sumergió las tablas, eso está muy bueno para hacer las tejas, donde a los 54 años nosotros sacamos de esas tejas, porque el techo no era que se había echado a perder, lo tenían que cambiar, y le hicimos el análisis y seguía teniendo cobre. O sea que lo que hizo el aceite quemado fue evitar de que el cobre se fuera. Lo mismo si tienen boro. Tienen boro, pueden poner un aceite. Ahora, ustedes tienen una gama de aceites y hoy día, por ejemplo, no es para hacerles propaganda, pero si entran en Osmo, esta Osmo Argentina, son aceites de alta generación que vienen de Alemania y ya tienen productos, y en esto lo que se está viniendo ahora es la nanotecnología. O sea, están metiendo micropartículas que están haciendo que se repela más fácil el agua y que la madera quede más protegida. Pero para simplificarles, el aceite quemado lo que va a hacer es funcionar como aceite. Y bueno, es muy barato porque se lo regalan generalmente, pero le va a quedar oscuro. Y eso no es un preservante. Bárbaro. Bajo tierra. Escuché entrecortado. Sí, acá te consulta Daniel, ¿cuál es la mejor protección para madera estructural bajo tierra? Bueno, depende de la especie, pero sin duda que si ustedes lo tienen impregnado con CCA, tiene que ser una impregnación industrial. De hecho, todo lo que toque el suelo prácticamente tiene que ser industrial. Ahora, hay maderas que son resistentes, como les dije hoy,
pero si no son resistentes hay que impregnarlos. En Argentina se puede y está autorizado usar CCA en la casa y en los pilotes y demás. En Estados Unidos, que tienen la EPA, que es bastante brava y lo demás, está restringido a veces, lo pueden usar, por ejemplo, en pilotes que estén en contacto con el suelo, en poste de luz está permitido tanto en Estados Unidos como en Europa, donde el impregnante por excelencia es el CCA. Ahora, con el tema que en las viviendas empezaron, después lo vamos a tratar, creo, aparecen nuevos productos, que después se los puedo mencionar, pero como el cobre micronizado o amonios cuaternarios, que todavía no se sabe si son menos problemáticos que la CCA. Bárbaro. ¿Han realizado ensayos de protección mediante quemado de la madera? ¿Qué opinión merece el tratamiento? No, más que ensayos, lo que hemos hecho acá son aplicaciones porque lo pusieron de moda, sobre todo los chilenos empezaron a usarlo mucho, pero siempre le digo lo mismo. Ese quemado se hace sobre el sushi. El sushi, por eso en el nombre, no me acuerdo exacto cómo es, pero yakusushi o una cosa así. El sushi es una madera que, de Japón, de la Cryptomeria japónica, que es pariente casualmente del alerce y pariente del ciprés. Es una madera durable de por sí. Pero, ¿qué pasaba? Ellos lo quemaban, lo cepillaban y le ponían aceite y la madera dura de por sí. Ahora, nosotros acá lo hemos puesto, por ejemplo, en eucaliptus, en la escuela técnica, y bueno, ahora no sé, fue antes de la pandemia, pero ya va a haber que hacerle un nuevo tratamiento. O sea, ya se volvió a aflorar la parte gris de abajo, y bueno, se hace de vuelta un tratamiento que es quemar, sacarle el polvillo con un cepillo de acero y después pasar aceite. Casualmente, estos aceites, a veces el aceite de lino es el que se usa, pero no es un gran preservante. Se usa solo para las coberturas, o sea, lo que es madera tipo siding o que esté en una situación así. No es para madera enterrada. Pero lo que sí en el campo siempre se hizo es, como cosa rural y para salir un poco del paso, es quemar la base de los postes y lo entierran. El carbón tiene que quedar con carbón. El carbón es fungiestático. Fungiestático quiere decir que para a los hongos. No es fungicida, no los mata, pero los frena. Entonces, un poste que tenga una capa de carbón y que ustedes le estén poniendo, va a durar más que uno que no le hicieron nada, pero va a durar menos que uno que esté tratado con preservante. Bien, perfecto. Sí, ahí estuvimos tocando algunos temitas que surgieron en el buzón también. Eh, Acá te consultan, la madera utilizada para la estructura, ¿qué tipo de tratamiento debe tener obligatoriamente? Si está tratada con impregnación, luego puede volver a la naturaleza en combustión o degradación natural, entre otros. Sí, de hecho, el tema es, en el código en Argentina, si ustedes usan pino y en la región, el pino tiene en nuestro país una región con un insecto que es fatal, que es el taladro del pino, que se llama, siempre tenemos taladro. Y los trupes bayulus, lo van a tener en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires. Por suerte no ha llegado todavía a la Patagonia. La gente cree que porque hay nieve, pero este bicho en Europa es tomado como bicho control, donde nieva en todos lados. Y ese bicho obliga a que el pino esté impregnado con CCA. Mismo en Misiones tienen el problema de que por ahí se les vienen insectos del monte, entonces tienen que protegerlo. Ahora, en el caso de eucaliptus, pueden usar preservantes de pincel, no necesitan que sea CCA. Lo mismo en el álamo
y, porque no, se llama taladro del pino, o sea que es específico. Y en ese caso, lo que está impregnado con preservante superficial tranquilamente se va a degradar y no tiene problema. Ahora, el tema de cómo terminar el ciclo de vida de una madera que tiene CCA, realmente es algo que a veces mucho no se pensaba, porque la madera esa dura 70, 80 años, o sea que, o más. No era como que lo tenían como algo muy, muy seguido. Pero sí hay formas de neutralizar, o inclusive una opción es reciclar, o sea, ustedes pueden picar y usarlo y hacer otro producto, que seguramente en el futuro van a buscarle más vueltas. Pero la que uno debería o puede hacer es neutralizar eso. Entonces se incinera en lugares alejados, que no haya problema de que lo que esté saliendo, volátil, y después se lo neutraliza, generalmente con cal, y eso se lo agregan a cualquier concreto, lo que fuera. Lo que no tienen que hacer es enterrarlo para que no vuelva lo que sea arsénico al suelo. Pero básicamente hay técnicas. O sea que, ya les digo, a veces el reciclado, seguramente los productos de ingeniería hoy día combinan todo con todo. O sea, madera plástico, madera con esto, con el otro. Ese es un material que picado puede volver a ser utilizado. O como madera misma, si la parte que esté bien, no es gran problema. Lo que sí, nunca la usen para cocinar, ni para tener lo que sea un asadito, que es lo típico en las obras, el asadito con la madera que recortan, ¿no? Sí, justo ahora que mencionas, hay una pregunta que habla sobre el destino final de la madera cuando termine su vida útil en la construcción, si se puede compostar los productos de CCA, si se pueden combustionar ese serrín y demás, o qué tratamiento, digamos, se recomienda. Bueno, lo que por ahí les voy a tomar un minuto para comentarles lo de CCA, porque no sé si ha sido en esta cohorte o en la anterior que lo vimos, pero nosotros, primeramente les aclaro que nosotros somos parte de la Organización Mundial de Investigación en Madera Forestal, que se llama IUFRO, en el cual una parte de la IUFRO son investigadores en madera y una parte son investigadores en preservación de madera. O sea que, poco lo que yo les cuente es opinión de estos investigadores a nivel mundial. Por otro lado, y si quieren buscar información, somos parte del RIPMA, que es la Red Iberoamericana de Protección en Madera, que a su vez depende del IRG, que es la Sociedad Mundial de Investigación en Preservación de Madera. Entonces, lo que yo les voy a comentar tiene la base científica de estos entes. Lo que ha sucedido con la CCA, que se viene usando, ya ahora podemos decir hace más de 100 años, es que, dicho inclusive por el presidente de la IRG, no hay un solo caso de un usuario contaminado con CCA. O sea que por el hecho de ser usuario haya tenido problema, porque el arsénico, primero que hay que ingerirlo, o tiene que entrar. Puede causar, sí, estar en contacto con la piel y que uno esté ahí abrazando un poste, que le puede traer algo. Pero hay que ingerirlo. Y no hay casos sí de otros preservantes, por ejemplo el pentaclorofenol o la creosota, que sí son realmente, pasan al hígado, está demostrado. Entonces el arsénico tiene, cuando se hace la CCA, tiene a su vez otra propiedad, que es, CCA es porque es cobre, cromo y arsénico. El cobre es para los hongos, que hasta nosotros le ponemos a la pileta de natación cobre, no es problema. El cromo sí lo veo más
complejo, pero no por el producto, sino las fábricas, si tiran cromo, el cromo se usa para la curtiembre, pero es contaminante si está mal manejado en la fábrica, pero nada que ver con el producto. Y el arsénico tiene distintas valencias como químico. Cuando el cromo reacciona con la madera y el arsénico pasa a valencia 5 y se transforma en insoluble. El arsénico de la madera no sale. Y esto los australianos, hace mucho tiempo que viene toda esta discusión, eso les puedo mandar, agarraban chip, o sea, madera desmenuzada con CCA y se la daban de comer a las ovejas, y las ovejas no se mueren. ¿Por qué? Porque el arsénico está retenido. Y eso es una de las principales ventajas que tiene la CCA, que no hay lixiviación. Entonces, todos estos productos, ¿por qué salieron? Porque los alemanes, especialmente la Bayer, empezó a producir preservantes, y los preservantes con CCA, la patente internacional venció. Es como el Citroën, uno puede fabricar el Citroën 12B si quiere, porque ya no, la patente venció. Entonces, CCA puede hacer cualquiera. Pero ellos entran con los amonio cuaternarios, que se llaman ACQ, y variantes, donde hay que pagarles el royalty. Entonces se basan en unos pocos estudios que hizo en Estados Unidos, sobre todo la Universidad de Florida, de que en unos postes enterrados y había arena, pasaba algo de arsénico a la arena. A raíz de ahí generaron toda esta movida de que el CCA era lo peor que podía haber en la Tierra. Pero ¿qué pasó? En Estados Unidos está la EPA, que es la agencia ambiental, que es rectora en el mundo. Y la EPA tuvo que llegar a una condición de decir, bueno, no hay pruebas fehacientes, y eso se los puedo mandar porque está en los mismos protocolos de la EPA, pero lo que vamos a hacer es ir hacia algo más amigable. Entonces, todo lo que esté dentro de la casa y en contacto con la gente, vamos a usar el ACQ, el cobre micronizado y otros productos. Y para lo que es postes, cercos, pilotes, se sigue usando CCA. De hecho, ese uso tiene un consumo altísimo. En Estados Unidos, me decía la gente de Montana, de Brasil, de que CCA sigue siendo el preservante más vendido, porque lo que se consume para postes y demás es muy, muy alto. Pero también, ¿qué es lo que pasa químicamente? La CCA es una sal, y las sales no emanan, no tienen como el fenol. Ustedes el fenol ponen, o una creosota ponen, y no pueden estar dentro de la casa porque está volatilizando. Esto es medio como ponerle sal a la madera. Ustedes no van a respirar nada, no van a estar en contacto, e inclusive si está dentro del muro, menos que menos. Ahora, en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, usan CCA desde hace 100 años, y lo vienen usando, por ejemplo, en los decks de las piletas de natación, donde uno sale mojado en pata y toca la madera. Y eso no tuvo ningún efecto nocivo, porque si no tendría que haber muchísima gente con ese problema. Y lo otro es que si fuese tan cancerígeno o lo que fuera, la EPA tendría que decir, vamos a erradicar todo lo que tenga CCA. Y ahí sí hay que destruir más de la mitad de Estados Unidos y la mitad de Canadá, porque las casas allá duran mucho. O sea, en Canadá creo que les he mostrado, 100 años dura cualquier casa. Hay de 200 y de 300 años. Entonces, si quiero sacar todo lo que en algún momento pusieron CCA, no sé, sería como una bomba atómica. Entonces, el concepto también, ¿cuál es? Dicho por el presidente
de la ARG en el último congreso que hubo en Uruguay, dijo, CCA va a volver. ¿Por qué? Porque ya se había dicho, eso lo vimos en la reunión de IUFRO en Singapur, de que los productos que están siendo usados como alternativos, nadie puede garantizar que no se lixivien más que la CCA. Tiene la ventaja de a veces usar cobre, que no es tan nocivo, o elementos que no son tan nocivos. Pero a la larga le van a buscar la vuelta a decir, esto se lexivia y el otro no. Así que lo de CCA me tomé el tiempo casualmente para que ustedes tengan un panorama científico de la cosa. Es uno de los problemas que a veces uno tiene en esta parte, digamos, cuando estamos hablando forestalmente, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Muy, muy bueno. Y acá ya están, Alejandra te comenta, súper satisfecha con las respuestas tan completas y me alivia la no intoxicación del CCA. Ahora entiendo por qué varios postes y tablones y tablas están tirados en la intemperie, no se han podrido en casi 10 años, siendo tablas de una demolición de una construcción antigua. Empiezan a aparecer respuestas. Bueno, para cerrar un poco con este tema de la madera y su preservación, acá Luis te consulta si se quiere cultivar eucaliptus para la bioconstrucción, ¿cuál es el tiempo mínimo para su tala? Bueno, depende de qué es lo que vayan a construir. Yo, por ejemplo, tenemos hechas cabañas, hemos hecho 4 cabañas en el INTA. La primera que hice, la hice con diámetros de material que puede tener 4 años de edad. Yo ahí estoy usando el tronco como en forma de construcción horizontal, entonces no es lo mismo que buscar un poste viga donde por ahí necesito más diámetro. Acá tenían 14 centímetros, después usaba tijeras de 12 centímetros, o incluso más finos para hacer barandas y hacer otras cosas. O sea que si yo quisiese, con árboles de 4 años o 5, tengo gran parte del material a usar. Si van a hacer el sistema de poste viga, para tener un poste que generalmente prefieren que tenga 18 centímetros, van a tener que esperar 6 años, 7 años. Pero en la práctica esto tampoco se da. Lo que se da es que hay un monte que está para cortarse, que tiene 12 años, porque la madera gruesa va para el aserradero, que son 25, 30 centímetros, que a ustedes no les sirve, y de ese monte se sacan el material más fino que se produce, o hay árboles que quedan oprimidos y son más finos, o las puntas de los árboles, y de ahí sacan el material para la construcción. Siempre les digo, muchos nos consultan porque damos cursos también de cómo construir cabañas, en que muchos van y compran prácticamente postes para hacer cabañas. Y el poste es un producto muy especial y muy caro. Entonces lo que uno tiene que procurar es que donde estén cortando, a uno le vendan las puntas o las tijeras, que eso sí existe un mercado, inclusive acá, de que hay gente que se dedica a hacer tijeras, rodrigones, varas, y bueno, eso lo pueden comprar por separado, pero no comprar postes. Y lo que sí ahora estamos haciendo es recurriendo a la cooperativa eléctrica, que hay postes, los postes generalmente tienen que durar 25 años, entonces van haciendo renovación. Un poste que por ahí tuviera una tormenta, lo que fuera, entonces lo cortan y a ellos ya no les sirve porque enterrarlo de nuevo ya queda muy petizo. Ellos tienen alturas de 7 metros, los postes son 7,5 metros y 9. Entonces, el recurrir a esos postes de cooperativas o Edesur o lo demás es una alternativa muy interesante. De hecho, si lo conocen a Alejandro Domínguez de INTI, que está con la bioconstrucción, él está construyendo su casa con postes también de rezago. O sea que son postes que por ahí los van a encontrar, de 5 o 6 metros de largo, que están muy buenos. Y con solo sacarle la base, que puede haber tenido problemas, están listos para ser usados. Clarísimo. Bueno, ahora mira que Julieta te hace una pregunta fina.
como para ir cerrando ya la parte de madera y preservación, te consulto qué cantidad de árboles promedios serían estos 10 metros cúbicos de madera que crecerían en los 4 años. Supongo que se refiere a los 10 metros cúbicos necesarios para la construcción de una casa. ¿Qué Sí, cantidad de árboles? lo que pasa es lo siguiente, depende de cuánto yo lo deje crecer al árbol, pero para que tengan una idea, yo cuando llega el momento de la corta, que son 10, 12 años, estoy, para que les dé el número más fácil, en unos 300 árboles buenos. Esos 300 árboles me dan 300 toneladas. Entonces, cada árbol es una tonelada. Cada árbol estaría cerca de 1 metro cúbico. Entonces, si necesito 10 metros cúbicos, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que le dije que el rendimiento es 50%? Entonces necesito el doble de árboles. Y si yo digo entonces que había quedado que un árbol tiene una tonelada, 1 metro cúbico, bueno, para tener 10 metros cúbicos necesito 20 árboles. Me van a dar 10 metros cúbicos de tabla y 10 metros cúbicos de residuo que lo voy a vender o hacer otra cosa. Tablero, celulosa, energía. Pero para que ustedes digan cuántos árboles necesitas, bueno, 20. 20 árboles. Bien, De 1 metro cúbico. O sea. qué datazo. Bueno, ahora Son pasamos cosas a que hago la... así en el aire, probablemente hay árboles más chicos. Bueno, pero es para saber si son 5 o 50. Está perfecto. Bueno, Martín, pasamos ahora a las cuestiones estructurales. Hay algunas preguntas en el chat que no le fuimos haciendo para ir en orden y van a aparecer acá nuevamente. Eh, Estructura de madera. Si uso columnas y vigas de rollizos y además agrego bastidores con montantes, ¿estos agregan resistencia a la estructura o todo descansa sobre las columnas? Porque en caso de que no sean portantes estos bastidores, no tendría sentido seleccionar clases 1 y 2. Para estas estructuras, como calculo exactamente el peso que soporta el techo, perdón, era una pregunta. Para estas estructuras, ¿cómo calculo exactamente el peso que soporta el techo? Y para el caso de un techo vivo, ¿cómo calculo el peso que tendrán sobre las estructuras? Bueno, antes de entrar en estas cuestiones estructurales, recuerden que en el módulo 3 vamos a ver techos vivos y la ingeniera Gabriela Pulazo va a hablar de estructuras y cálculo estructural. Les comento porque he visto que aparecieron varias preguntas en el chat, eso quédense tranquilo que lo vamos a volver a tratar el módulo que viene, bien específico con relación a los techos vivos y a los cálculos. Sí, yo les voy a comentar lo que nos compete a nosotros. O sea, casualmente, todo el tema de cálculo, nosotros no entramos en eso. Si bien los ingenieros forestales teníamos autorizados en mi época hasta construir un galpón, porque vemos resistencia a materiales, vemos mecánica, vemos todo, pero no más allá de un galpón, o sea, nada donde viva una persona. Pero en eso le van a poder dar respuestas, pero sí les puedo contestar conceptualmente. ¿Por qué? Trabajo con la UTN, que son ingenieros en estructuras, así que estamos todo el tiempo juntos. Si ustedes hacen una estructura que es poste viga, ya la estructura resiste. No necesitan ni siquiera ponerle la quincha. Va a resistir. Y el cálculo que se hacen es para lo que está resistiendo. Entonces, casualmente, el comentario es cierto. Lo que yo ponga dentro del hueco que quedó puede ser de cualquier categoría, porque ya está resistiendo. La única consideración a veces es que si ponen una ventana, ponen una puerta, bueno, el dintel va a hacer de que no esté teniendo por ahí presiones desde arriba. Pero estructuralmente aguanta. Entonces, la quincha que ustedes hagan, los demás pueden poner la tabla que quieran y como quieran. No hay ningún requerimiento estructural. Distinto es cuando yo les digo al revés, ustedes usan plataforma y entramado, entonces hacen el entramado en 2x4 y eso se calcula. En realidad ya no se calcula porque se trabaja por prescripción. Si ustedes siguen la guía del CIRSOC para bajo requerimiento estructural, estamos hablando, de casas de un piso, inclusive acá tenemos de 2 pisos, siguen la guía, la normativa y ya está.
les va a decir 2x4, no más de 61 centímetros, si es de 2 pisos a 40,6 centímetros, y ya está. Clase 1, en el caso de pino, clase 2, en el eucaliptus, perdón, y ustedes logran un esqueleto resistente que adentro ponen la quincha. Si ustedes la quincha es más ancha, suplementan con madera de bajo valor y ya está. Entonces no tienen ese problema. Sea con postes o sea con plataforma de entramado, lo que pongan adentro no es mayor problema. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente. Los planos publicados para paneles y cabreadas están calculados con eucaliptus. ¿Tienen planos o cálculos para utilizar madera de álamo? ¿O cuáles serían las recomendaciones? Por las No, son los distancias, la mismos. madera de No, eucaliptus. Sí. perdón, sí. ¿Cómo terminaba? No, no escuché. Por las distancias, la madera de eucaliptus es prohibitiva. En cambio, el álamo es un recurso local y económico. No sé de dónde viene la pregunta, pero básicamente por el tema de la distancia, que después se los voy a aclarar. El sistema es uno solo, entonces uno tiene que trabajar en madera por prescripción. Así se trabaja en el mundo. O sea, uno no está calculando todo el tiempo ni hacer, así como pasa en mampostería. En mampostería uno pone las columnas cada tanto, con hierro el tanto y el ladrillo de tanto y se acabó. No está calculando cada casa de una planta, digamos. Pero en madera, básicamente les va a decir clase 1 a tal distancia, si es de una planta a tanto, si es de 2 plantas a tanto. Que básicamente o parten el módulo de 2,44, se lo parte al medio, 1,22. Lo vuelven a partir al medio, 61 centímetros. Ese es el máximo para lo que es una sola planta. Si la casa es de 2 plantas, ustedes 2,44 parten al medio, 1,22. Y a eso lo parten en 3. Y ahí les da una medida rara en centímetros, porque es 40,6, que en pulgadas es más fácil porque son 16 pulgadas. Y ya está. Si es eucaliptus, el CIRSOC les va a decir, pueden usar clase 2 acá, acá y acá. Si es álamo y si es pino, van a tener que usar casi todo clase 1, pero el bastidor es el mismo. O sea, no cambia. Las distancias tampoco, nosotros no las cambiamos por el hecho de que usamos placas. Entonces, la placa hay que clavarla y trabarla. Entonces, la base de la modulación es 1,22. Porque si yo necesito superponer la mitad de una placa con la otra, el 1,22 es mi base. Yo por ahí puedo tener una madera más resistente que el eucaliptus, que me diría, sí, en lugar de ponerlo a 61, lo podés poner a 70. Me complica la vida con las placas. Entonces, todo va en múltiplo de la placa. Por más que la madera resista más, yo me vuelvo a la medida que a mí me permita modular todo y trabajar en forma, digamos, prefabricar y prearmar todo a múltiplos de 1,22 o sus múltiplos. Entonces, desde ese punto de vista, no es problema usar álamo, pino, lo que fuera. En algunos les va a decir clase 1, clase 2. Y el otro tema es la altura. Ustedes con eucaliptus pueden llegar a 3 metros y con pino no. Entonces en pino van a tener 2,70. Y si tienen más de eso, seguramente les va a exigir que cambien la sección y ya se salen de todo lo que es prácticamente normalizado. Pero eso está en el CIRSOC. Ahora, para las viviendas normales, alturas normales, porque ya 2,70 es bastante alto, después con las soleras se les va a ir a 2,80, 2,90, básicamente es el famoso 2x4, que siempre les digo, no es ni 2 ni 4, 40 milímetros por 90 milímetros. En Argentina, a nivel internacional es 89 por 38 milímetros, que nos complica un poco mentalmente y a lo que son las máquinas,
Entonces en Argentina se simplificó, en lugar de 38 milímetros, 40, son 2 milímetros más. Y en lugar de 89, 90, 1 milímetro más. Pero ya eso es lo mínimo. De ahí para arriba lo que quiera, no hay problema. Pero no es problema usar una u otra. Y en cuanto a lo que por ahí preguntaban por la distancia, yo les comento, la incidencia de la madera en el costo de una vivienda es bajísima. Nosotros ahora vamos a inaugurar el 31 de octubre una agencia que hicimos en Varadero, provincia de Buenos Aires, del INTA, están unos 400 kilómetros de acá, y a nosotros nos convino, pero por lejos, comprar todos los productos acá en Concordia, pagar el flete de un camión y que lleguen allá. Para que se dé una idea, esto fue antes de la pandemia, cuando empezamos y todo. El costo total de toda la estructura, más el siding exterior, e inclusive iban placas de OSB, en ese momento eran 150.000 pesos puestos en Varadero. El costo de la casa eran 2,5 millones. O sea que no llegábamos ni al 10% de la casa. Entonces, sumarle el flete a lo que sea de estructura no les va a incidir. Fíjense que yo les hablé de 1.200, pongamos 1.200 pies de estructura. 1.200 pies hoy día eucaliptus pueden conseguir a 60, 70 pesos. Pongámosle 100 pesos para que quede más. Son 120.000 pesos. Eso en una casa hoy día, 120.000 pesos en una estructura, en una casa de 60 metros, lo que le va a costar la casa de 60 metros no va a bajar de 6 millones de pesos. Entonces el costo que tienen de madera, así le sumen el flete, no es incidente. Y por eso la Patagonia construyó todo con pino. El pino tiene una ventaja respecto al eucaliptus que siempre salía seco, más liviano. Entonces un equipo por ahí pueden cargar 18, 20.000 pies de pino. En eucaliptus, como es más pesado, lo más carga 14.000. Entonces la diferencia del flete se diluye, porque un camión puede llevar mucho más pie de pino que de eucaliptus. Y de hecho, la Patagonia no tenía madera y construyó todo con pino. Y soportó el flete. O sea que yo les diría que el tema de la distancia no es, porque lo otro que siempre es común, el que va a construir y todo, no va a comprar en una maderera, en una barraca, va al aserradero. Entonces, el circuito es, yo voy a comprar a la fuente y es mucho más barato. O sea que hay que estudiarlo bien en cuanto a cuál es la incidencia. Clarísimo. Bueno, acá una consulta sobre las vigas reticuladas para piso. ¿Cuál es el alto ideal para una longitud de 10 metros y cuántos apoyos tendría que llevar? ¿Hay alguna forma de hacer ese cálculo? Sí, sí, por supuesto los calculistas se lo van a hacer. Nosotros lo que por ahí preferimos cuando hacemos en el piso, los vamos a apoyar sobre pilotes o vamos a poner vías intermedias. Entonces, de forma práctica nos conviene hacer tramos de 3 metros y los unimos en obra. Y en obra, para nosotros es muy barato poner un pilote cada tanto y preparamos el ensamble porque nos facilita el transporte y todo. Pero sí, lo van a ver en la parte de cálculo. Nosotros, yo me baso, tenemos ensayos con la UTN, donde, por ejemplo, una viga hecha con tablitas de 1x3, donde la altura son 40 centímetros, y en 3 metros de largo, eso aguantó 5 toneladas a la compresión. Entonces yo estoy completamente sobrado si uso esa dimensión para cualquier piso. O sea, por más que le ponga una caja fuerte arriba. Y de hecho, cuando hacemos los cursos para las escuelas técnicas, sobre todo que los chicos siempre son bastante descreídos,
Hacemos una viguita de esas de 3 metros, ponemos 2 taquitos para que no sea peligroso y le decimos que se suban todos los que quieran arriba. Y no la logran mover. Y eso que tratan de subirse 10, 12, todo lo que puedan, no la mueven. O sea que el reticulado realmente, el entramado es una maravilla. O sea, cómo funciona y demás. Lo que sí, la UTN tiene hecho mucho estudio en la cantidad de clavos, cómo se colocan los clavos y demás. Pero siguiendo las pautas, son muy sencillas de construir y no se requiere prácticamente nada de maquinaria. Bárbaro. Bueno, y acá la última, el buzón, y después seguimos con algunas que vi ahí en el chat. En los casos de bioconstrucción mixtos, como el aula de Concordia, la estructura, postes y vigas son de eucaliptus, clase 1. Las tablas que materializan la quincha seca son de clase 2. ¿Qué tipo y dimensiones se sugieren? ¿Y cómo es la mejor vinculación entre esos entramados y la estructura? Bueno, ahí el problema es que hay muros muy, muy altos. O sea, por más que los postes están aguantando, porque yo pongo 2 postes así, aguantan. Pero cuando voy a rellenar el muro, ese muro está teniendo arriba, en su caso bastante particular, está teniendo una altura muy grande, entonces tengo que ver las secciones que soporten bien eso. O sea, no es un entramado, no es un poste viga común, digamos. Pero en general, uno de los muros que se hizo quincha ya no tiene mayores problemas por el hecho de que no busco clase 1. O sea, con clase 2 es suficiente. Pero sí hay que tener en cuenta de que como que hay un peso arriba. Y eso, bueno, para eso están los ingenieros, pero no es demasiado complicado tampoco. O sea, yo sé que usando, si yo ahí ponemos el muro previsto que tenemos para 2 pisos, que es cada 40 centímetros, 40,6, no hay mayor problema. Bueno, ahora pasamos a unas preguntitas que vi aquí en el chat. Si quieren, aprovechen estos últimos minutos como para hacer las últimas preguntas. Acá Patricio te consulta, eh, ¿qué comentarios tiene respecto al timber framing? Bueno, es que casualmente el timber framing es esqueleto. Y timber se refiere a madera. Lo que pasa es que a veces dicen wood framer, timber framing. Lo que ahora se está, no sé si por ahí es el término que han leído, es más timber, más que timber framing. Más como de masa, ¿no? El más timber es por ahí usar vigas laminadas, combinar con paneles o con CLT, que es uno de los que más se usan ahora en la parte de edificio de altura, e inclusive entramados. Hacen referencia al uso de como madera masiva, ¿no? Y es uno de los sistemas, o sea, todos son válidos. Siempre que sigan la normativa, son todos válidos y si están en uso es porque realmente en las construcciones grandes realmente hoy día están liderando todo lo que es las vigas laminadas, los CLT, e inclusive ya están usando acá los vecinos de Brasil NLT, que son tablas clavadas, pero estos productos en general lo que tienen es que son de tablas, o sea, como madera sólida. Por eso es más timber. Bárbaro. Bueno, a ver, a ver. Acá hay otro que dice, ¿qué tipo de madera recomienda para uso exclusivo de exterior? ¿Solo la mejor es CCA y hay alguna que no tenga tratamientos? ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor madera para uso exterior que no tenga CCA? Consultan. Bueno, cualquiera de las maderas durables de Argentina, lo que pasa son caras, ¿no? Si uno
yo puedo revestir con lapacho, no lo dudaría. El lapacho, para que se den una idea, era lo que usaban los jesuitas, y hoy día ustedes van a ver las ruinas jesuíticas y el lapacho está en uso y está al aire libre. Lo que pasa es que los siding van a conseguir o de maderas, las tradicionales como pino, eucaliptus, álamo, sauce tal vez, muy difícil, pero puede ser. Y es difícil que a ustedes les vendan un siding por ahí de timbó, que es una madera que también se usa para canoas, o sea que aguanta. Eh, lo que sí hemos hecho, por ejemplo, en Orán, en Salta, hicimos una casa en la selva, allá en la yunga, donde toda la estructura fue hecha de eucaliptus, porque allá hay plantación de eucaliptus, y los revestimientos y demás usamos maderas nativas, donde no hay requerimiento de resistencia, es solo cobertura. Entonces afuera, la madera que tenga naturalmente durabilidad. En Córdoba hay una empresa que hace casas de quebracho colorado. Bueno, eso es eterno. Si ustedes ponen quebracho colorado, se van a olvidar. Sí, por ahí se les va a volver gris o lo que fuera, pero de durabilidad, olvídense, porque si en los durmientes de ferrocarril aguantan más de 100 años, se imagina, sin estar tocando el suelo, no habría problema. Lo que sí es interesante a veces son que hay ciertas coníferas, y uno a veces asocia conífera con baja durabilidad, como el alerce, pero no lo van a poder cortar, está en Esquel. El alerce puede durar 200, 300 años. A mí me gusta el ciprés. El ciprés nosotros hemos construido en Costa Rica con ciprés y realmente es muy lindo de manejar, y el ciprés tiene durabilidad. Curiosamente, en el mundo las maderas durables, las conocidas son, por ejemplo, en Canadá, todas las tejuelas y eso que hacían el techo y los muros, que tienen más de 200 años, son de lo que ellos llaman cedro, que en realidad no es un cedro, es una tuya, que es pariente, es la que se usa en los cercos, es pariente del ciprés. Si van a España, le van a hablar de sabina, que no es el cantante, es la madera, que toda casa antigua, lo demás tiene su umbral, y la parte de entrada, todo con sabina, porque aguanta muchísimo. Y curiosamente son todas, lo mismo que el sushi, la criptomeria, son coníferas. Ahora, en las latifoliadas también en Europa se usaba el roble, qué sé yo, que son maderas durables, ¿no? Pero bueno, como no son estructurales, eh, es cuestión de ver qué producto hay, el mercado y el costo, porque ya les digo, si hacen con cedro le va a costar una fortuna. Acá Daniel te dice, las maderas duras ya se cortan jóvenes. ¿Esto hace que no duren como antes? No, no es que, bueno, lo que está pasando, sí, que antes había árboles muy grandes, entonces tenían un corazón muy grande, tenían muy poca albura. El tema con los más jóvenes es que hay que tener cuidado que no le estén metiendo albura, pero su durabilidad, lo que pasa es que ustedes creen que son jóvenes, pero por ahí esos árboles tienen 100 años, si consiguen un quebracho con un diámetro regular, digamos. Pero no, no, no. En la medida que la madera se duraminiza, o sea, que va tomando ese color, va tomando, porque toda madera fue albura en algún momento. O sea, cuando nació blanquito y se fue tomando el color. Y a eso le llamamos duraminización. Si la madera está duraminizada, que se muere, es donde adquiere la durabilidad. Bárbaro. Bueno, te dejo la última para cerrar, porque ya estamos en hora. Bueno, En la madera estructural, ¿cómo se sabe que la madera ya no está en servicio pleno? Te consultan aquí en el chat. bueno, en lo que yo me acuerdo, el arquitecto Héctor Servo, no era arquitecto, era diseñador, que era muy famoso, falleció el año pasado, de Rosario. Él, uno de sus trabajos era ir y ver si la madera, evaluar, sobre todo la madera, el problema es cuando hay ataques de insectos.
para que uno determine si está en condiciones o no. Y para eso hay gente que casualmente está en ese tema, que son los que están en las restauraciones y demás. Nosotros tenemos aparatos que nos ayudan a medir cómo está la densidad, cómo está el módulo, que inclusive hay algunos hoy día software que son libres, que ustedes con una notebook y un micrófono pueden golpear la madera y le va a medir y le va a decir el módulo de elasticidad. Y eso se puede hacer hoy día. Pero, ya les digo, no nos metemos en el trabajo de nuestros colegas. De hecho, Tranquilo en la nosotros aplicación. en INTA separamos las tablas así, tenemos aparatos que son de ultrasonido, y para separar por módulo de elasticidad se lo golpean en una punta, está la computadora y el micrófono en la otra, y te dice, esta tiene tal módulo, esta tal otra, y es el principio de funcionamiento de las máquinas. En el mundo se separa a máquina, ya no se separa a mano. Van pasando por las tablas que van saliendo, reciben unos golpes, que la computadora los mide, y automáticamente la deriva para un lado o para el otro, según sea clase 1, clase 2, clase 3, o en Europa separan por clases que son 25, 27, 29, pero ya la máquina, son máquinas clasificadoras de resistencia. Ya no están mirando cada tabla cuánto nudo tiene o lo demás. Impresionante. Es mucho más racional, porque la máquina está diciendo cuánto resiste ese palo, ¿no? Claro. Y es la forma de sistematizarlo e industrializarlo, ¿no? A gran Y es escala. lo que esperemos que llegue acá. Nosotros, mi Esperemos que esperanza es llegue. que empiecen a vender máquinas usadas, porque esto se está mejorando día a día, y bueno, que compremos máquinas usadas y dejémonos del problema de que tenemos que tener especialistas clasificadores para esto. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad que acá te están mandando felicitaciones, están muy agradecidos por la claridad, por la enseñanza, por la clase. Eh, la verdad que muchas gracias. Acá también el equipo lo disfruta muchísimo estas clases y se aprende siempre un poquito más. Y bueno, voy a dar unas palabras finales para cerrar porque ya estamos un poquito pasados por respeto al horario, digamos, de la tutoría. Eh, Nos vemos el viernes 14, el viernes que viene, pasó mañana. Con Armando vamos a tener la tutoría sincrónica con él a las 19 horas. Tienen el link en la página, lo pueden consultar. Y recuerden avanzar con el cuestionario de autoevaluación. He recibido muchas consultas sobre los tiempos, hasta cuándo hay tiempo de entregarlo y demás. Recuerden que el cursado es asincrónico, eso pueden ir manejando ustedes los ritmos, no es que tienen fechas para entregar, pero bueno, siempre sugerimos que vayan al ritmo y el pulso del cursado porque se va a empezar a acumular mucho contenido, si vienen módulos, el módulo 3 es un módulo con mucho material de estudio, contenidos, videoclases, trabajos, así que vamos regulando eso. Y, y bueno, también recordarle a quienes no hayan participado del foro de experimentación, que se está poniendo muy interesante el debate, están compartiendo muchísima experiencia, la verdad que es un espacio hermoso. Y bueno, estamos en contacto nuevamente el viernes. Martín, nada más que agradecimientos para esta clase magistral, esta No, no, posibilidad. La de Armando seguro va a ser mejor, pero no, y bueno, a mí lo que siempre les decimos es que yo soy de ente público, así que lo que quieran consultar, me agarran enseguida, ponen el nombre y les va a aparecer en internet cómo contactarnos, así que lo que tengan de preguntas sueltas es parte de nuestro trabajo. Así que, como solimos decir, nos dicen, disculpen por la molestia, decimos, no, no es molestia, su consulta es mi trabajo. Así que estamos siempre a disposición. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Saludos. Bueno, hasta luego.